momento, mientras ves este video, un objeto desconocido viaja a través del sistema solar. No es un asteroide común ni un cometa típico. Es algo más antiguo que nuestro propio Sol. Un visitante interestelar llamado 3I Atlas, y los científicos aún no saben qué es exactamente. Su velocidad es tan extrema que no puede pertenecer a nuestro sistema solar. Su dirección proviene de las profundidades de la Vía Láctea, de un lugar que podría ser el doble de viejo que nuestra estrella. Y lo más inquietante es que ahora mismo está acercándose peligrosamente al Sol en un recorrido que desafía todo lo que creíamos saber sobre los cuerpos celestes. Fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el sistema Atlas, una red de telescopios diseñada para alertarnos de posibles impactos de asteroides. Pero al estudiar su trayectoria, los astrónomos notaron algo extraño. Este objeto no estaba orbitando al Sol, sino que lo atravesaba en una trayectoria hiperbólica. Eso significa que no volverá. Es un viajero interestelar, un fragmento de otro sistema estelar que cruzará el nuestro solo una vez antes de desaparecer para siempre en la oscuridad del espacio. Y lo más misterioso de todo es que desde el primer momento su comportamiento no se parece a nada que hayamos visto antes. Los primeros cálculos revelaron que 3I Atlas ya era visible más allá de la órbita de Júpiter, algo imposible para un cometa de hielo convencional. Y sin embargo, brillaba con una intensidad que solo podía explicarse si estuviera liberando gas o polvo. Pero eso no tenía sentido. A esa distancia, el calor del Sol no es suficiente para que el hielo comience a sublimarse, es decir, a pasar de sólido a gas. Los cometas normales solo muestran ese comportamiento cuando entran al cinturón de asteroides. Entonces, ¿cómo era posible que este objeto ya estuviera activo? La única conclusión posible era que su composición era completamente diferente a la de cualquier cometa que hayamos observado. La comunidad científica reaccionó con entusiasmo, pero también con desconcierto. Este es apenas el tercer visitante interestelar que logramos detectar en toda la historia de la astronomía moderna. El primero fue Oumuamua, aquel extraño objeto con forma de cigarro que cruzó nuestro sistema solar en 2017, dejando tras de sí un misterio que aún no hemos resuelto. El segundo fue 2I Borisov, un cometa mucho más convencional que confirmaba la existencia de estos viajeros cósmicos. Pero 3I Atlas es distinto. Es una anomalía que parece desafiar las leyes mismas de la física que conocemos. Pero antes de continuar, quiero que dejes en los comentarios tu teoría sobre qué crees que es realmente este objeto. ¿Podría ser un cometa de otro sistema solar? ¿O algo mucho más antiguo, quizá incluso artificial? Y si te apasiona descubrir los secretos del universo, te invito a suscribirte ahora. Así podremos seguir explorando juntos los misterios más profundos del cosmos. Con el paso de los meses, telescopios de todo el mundo comenzaron a girar sus lentes hacia el mismo punto en el cielo. El James Webb, el Hubble y hasta el Very Large Telescope en Chile apuntaron a esta pequeña luz que cruzaba el vacío a una velocidad imposible. Y cuanto más la observaban, más extrañas se volvían las respuestas. Algunos decían que podía tratarse de un fragmento de planeta destruido. Otros, que era una nave interestelar perdida. Pero todos coincidían en algo. El comportamiento de 3I Atlas no se parecía a nada que la ciencia hubiera documentado antes. Y eso significaba que estábamos frente a una oportunidad única, o ante un misterio que la humanidad aún no está preparada para comprender. Durante las primeras observaciones, el telescopio TESS, diseñado originalmente para buscar planetas fuera del sistema solar, ya había registrado accidentalmente a 3I Atlas meses antes de su detección oficial. Cuando los astrónomos revisaron esos archivos, se dieron cuenta de algo sorprendente. Incluso cuando el objeto estaba más allá de la órbita de Júpiter, ya era brillante.
Brillaba más de lo que cualquier cometa debería a esa distancia. En condiciones normales, el hielo de agua no puede sublimarse tan lejos del Sol. Entonces, si no era hielo de agua, ¿qué estaba produciendo esa luz? El análisis inicial reveló que el brillo no provenía de una simple reflexión, sino de una intensa actividad gaseosa. Eso significaba que el núcleo de 3I Atlas contenía materiales que comenzaban a evaporarse a temperaturas mucho más bajas que las del agua. Los científicos sospecharon de dióxido de carbono o monóxido de carbono, compuestos que pueden sublimarse incluso en las regiones más frías del sistema solar. Y cuando el James Webb Space Telescope finalmente apuntó sus sensores hacia él, confirmó las sospechas. La coma, esa nube difusa que rodea al núcleo de un cometa, estaba compuesta principalmente de dióxido de carbono, en una proporción 8 veces mayor que el agua. Este hallazgo cambió por completo la forma en que entendemos los cometas interestelares. La composición de 3I Atlas indicaba que provenía de un sistema solar muy distinto al nuestro, donde los elementos volátiles, como el CO2, eran mucho más abundantes que el agua. En otras palabras, era un trozo de un mundo construido bajo reglas químicas diferentes, y eso hacía de él una ventana a otro tipo de sistema planetario, tal vez uno más antiguo, formado bajo condiciones extremas que la Tierra nunca conoció. Sin embargo, no todo encajaba. A medida que se acercaba al Sol, 3I Atlas comenzó a comportarse de una forma que desafió incluso las explicaciones más sólidas. Su cola, esa estela de gas y polvo que siempre apunta en dirección opuesta al Sol por efecto del viento solar, empezó a extenderse hacia el lado contrario, hacia el propio Sol. Era como si algo invisible estuviera empujando al cometa en dirección inversa. Este fenómeno desconcertó a los astrónomos, ya que violaba la dinámica más básica de la física solar. Para ponerlo en perspectiva, el viento solar, una corriente constante de partículas cargadas que fluye desde el Sol a millones de kilómetros por hora, es lo que determina la forma de las colas de los cometas. Es como si el Sol soplara con fuerza hacia afuera, alejando las partículas desprendidas del núcleo helado. Pero en el caso de 3 Atlas, era como si ese viento se encontrara con una resistencia o incluso una emisión contraria proveniente del propio objeto. Algunos modelos sugirieron que podía tratarse de una eyección direccional de gas, como si el cometa estuviera expulsando material desde una zona específica de su superficie. Otros investigadores plantearon algo más intrigante. ¿Y si el núcleo de 3I Atlas no es esférico, sino irregular, con chorros de gas que actúan como propulsores naturales? Este comportamiento ya se ha observado en algunos cometas de nuestro sistema, pero nunca con esta intensidad, ni con una inversión tan marcada de dirección. La idea de que el objeto pudiera tener una rotación caótica o incluso un campo magnético interno comenzó a ganar fuerza. Lo cierto es que, mientras más datos llegaban, más se alejaba 3I Atlas de la definición clásica de un cometa. Su composición, su brillo y su comportamiento apuntaban a un origen en un entorno completamente distinto al que conocemos. Y cada nueva observación parecía decirnos lo mismo. Estamos frente a algo que no encaja en nuestras categorías actuales. Mientras tanto, la humanidad observaba en silencio. Los telescopios de la NASA, la ESA y las universidades más importantes del mundo estaban concentrados en un único punto de luz, tratando de descifrar si lo que cruzaba el sistema solar era simplemente una rareza natural o una pista sobre cómo se forman los mundos en otras partes de la galaxia. Pero si algo quedaba claro, era que 3I Atlas no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Con el paso de las semanas, los telescopios siguieron recopilando datos, y cada nueva imagen hacía que el misterio creciera. Cuando el Hubble apuntó hacia 3I Atlas, los astrónomos esperaban observar un comportamiento similar al de un cometa normal, una coma luminosa y una cola alineada con el viento solar. Pero lo que vieron fue distinto. La cola parecía expandirse y retraerse en intervalos irregulares, como si el objeto estuviera respirando.
y la cantidad de dióxido de carbono que expulsaba era tan alta que la nube de gas a su alrededor alcanzó un radio de casi 300,000 kilómetros, casi la mitad del tamaño del Sol. Eso implicaba una actividad interna descomunal. Para liberar semejante cantidad de CO2, el núcleo debía tener un tamaño mucho mayor del que se había estimado. Los primeros cálculos hablaban de un diámetro de unos 11 kilómetros. Sin embargo, los datos actualizados del James Webb indicaban que podría superar los 46 kilómetros de ancho, un coloso de roca y hielo viajando a casi 100,000 kilómetros por hora. A esa velocidad, ningún cuerpo del sistema solar podría atraparlo gravitacionalmente. Su destino estaba sellado desde el principio: atravesar nuestro vecindario cósmico y perderse otra vez en la inmensidad galáctica. Pero la composición de TRIS Atlas no solo sorprendía por la cantidad de dióxido de carbono. Lo más extraño fue lo que el Very Large Telescope, en Chile, descubrió al analizar el espectro de su luz. Detectó la presencia de níquel metálico, pero ningún rastro de hierro, y eso es un verdadero enigma. En el universo, el hierro y el níquel son inseparables. Ambos se forman en el corazón de las supernovas y se distribuyen juntos por el espacio cuando una estrella explota. Por eso, los planetas, asteroides y cometas de nuestro sistema solar contienen siempre una mezcla de ambos. Encontrar uno sin el otro es como hallar sal sin cloro o agua sin oxígeno. Simplemente no debería ser posible. La única vez que los humanos hemos visto níquel puro separado del hierro ha sido en procesos industriales, cuando lo refinamos en laboratorios o fábricas. Eso hizo que muchos levantaran la ceja. ¿Cómo es posible que un objeto natural muestre una composición que solo se obtiene mediante separación artificial? Las explicaciones más conservadoras hablan de posibles procesos de formación exóticos, quizás en regiones del espacio con campos magnéticos tan intensos que lograran dividir ambos elementos antes de condensarse. Pero otros comenzaron a preguntarse si ese patrón tan anómalo podía ser una pista de algo más. Sin embargo, la ciencia avanza paso a paso, y los astrónomos saben que lo extraordinario requiere pruebas extraordinarias. Así que, por ahora, los datos se interpretan con cautela. Aún así, no deja de ser fascinante pensar que TRES Atlas pudo haberse formado en un sistema binario muy antiguo, donde las condiciones químicas y energéticas fueran tan distintas a las de nuestro Sol que dieran lugar a materiales nunca antes vistos en nuestra vecindad estelar. Quizá, en ese rincón remoto de la galaxia, la vida y la materia evolucionaron bajo reglas completamente diferentes. Y lo más asombroso es que este visitante interestelar lleva consigo información que podría responder preguntas que la humanidad ha tenido durante siglos. ¿Cómo se forman los planetas fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué elementos predominan en los mundos lejanos? ¿Y cuántas versiones distintas de la materia podrían existir en la vastedad de la Vía Láctea? Pero al mismo tiempo, TRES Atlas nos obliga a enfrentarnos a una idea más perturbadora, que tal vez no conocemos tanto el universo como creemos. Que entre las estrellas podrían existir materiales, estructuras o procesos que desafían nuestra física, esperando a que algún día los veamos pasar, aunque solo sea una vez. Y si este es uno de esos momentos, la humanidad tiene apenas unos meses para observar, registrar y entender lo que este mensajero antiguo vino a mostrarnos. Mientras los telescopios continuaban rastreando su trayecto, la trayectoria de TRES Atlas se volvió un asunto de urgencia científica. Los cálculos orbitales mostraban que su velocidad superaba los 110,000 kilómetros por hora, suficiente para escapar del Sol sin posibilidad de ser atrapado. Los astrónomos sabían que tenían una ventana muy corta antes de que el objeto desapareciera detrás del brillo solar a finales de octubre. Luego, sería imposible observarlo durante semanas.
Así que las agencias espaciales del mundo entero coordinaron un esfuerzo conjunto. Hubble, James Webb, TESS y el satélite Spherex apuntaron al mismo objetivo, buscando desentrañar su naturaleza antes de que fuera demasiado tarde. Los resultados fueron tan desconcertantes como fascinantes. Las observaciones del James Webb confirmaron que la proporción entre dióxido de carbono y agua era de 8:1, algo jamás visto en un cometa. Esa diferencia no solo sugería un origen químico distinto, sino también una temperatura de formación radicalmente inferior. Significa que Tracy Atlas probablemente nació en un sistema solar donde el Sol equivalente era más débil, más frío y más antiguo que el nuestro. En otras palabras, podría venir de una estrella doblemente vieja que el Sol, un sistema que ya ha pasado por etapas evolutivas que nosotros aún no alcanzamos. Esto lo convierte en una cápsula del tiempo galáctica. Un fragmento de un mundo que podría ofrecernos pistas sobre el pasado profundo de la Vía Láctea. Cada molécula de su superficie lleva grabada la historia química de otro rincón del cosmos. Pero lo que más intriga a los investigadores no es lo que Tracy Atlas tiene, sino lo que no tiene. La ausencia de hierro, el exceso de dióxido de carbono, la dirección invertida de su cola, son anomalías que, por separado, podrían explicarse, pero juntas forman un rompecabezas que desafía cualquier modelo convencional. Cuando los astrónomos modelaron la dinámica de su trayectoria, descubrieron otro dato perturbador. La forma en que el objeto reflejaba la luz solar variaba con el tiempo, como si girara de manera irregular. Eso implica que Tracy Atlas podría tener una geometría caótica o incluso estar fragmentado, liberando chorros de gas que alteran su dirección y su brillo. Algunos patrones de luz sugieren que el cuerpo central podría no ser completamente sólido. Tal vez está cubierto por una corteza de hielo agrietado que libera CO2 desde fisuras internas, actuando como propulsores naturales. Otros modelos más atrevidos proponen que el gas no proviene de su superficie, sino del interior de una estructura porosa, como si estuviera hueco. Esa posibilidad encendió la imaginación del público. ¿Podría ser un cascarón? ¿Un fragmento hueco de algo más grande? ¿Una nave interestelar abandonada o un artefacto de una civilización extinta? La mayoría de los científicos no respalda estas hipótesis, pero las anomalías siguen ahí, sin explicación clara. Incluso los investigadores más escépticos admiten que hay algo inusualmente organizado en su composición. Y si algo caracteriza a la ciencia moderna, es su disposición a investigar lo improbable. En el fondo, todos los grandes descubrimientos comenzaron con un dato que no encajaba. Galileo vio luces que no se movían como las estrellas. Newton observó una manzana caer. Einstein cuestionó la velocidad de la luz. Hoy, los astrónomos miran a Tracy Atlas y se preguntan: ¿estamos ante un fenómeno natural que expone los límites de nuestra física? ¿O ante algo que trasciende lo natural? Pero antes de seguir explorando las hipótesis más sorprendentes, quiero invitarte a hacer algo. Deja en los comentarios qué teoría te parece más plausible. ¿Crees que Tracy Atlas es un cometa exótico formado en un sistema lejano? ¿O piensas que podría tratarse de algo completamente distinto, quizá una estructura artificial? Tu opinión nos ayuda a construir este espacio de curiosidad y debate científico. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir descubriendo los misterios más extraños del universo junto a nosotros. Porque la historia de Tracy Atlas apenas comienza, y lo que viene a continuación pondrá a prueba no solo nuestro conocimiento sobre el cosmos, sino también nuestra comprensión de la vida misma. En los laboratorios y observatorios de todo el mundo, las computadoras comenzaron a trabajar sin descanso. Millones de datos de luz, temperatura y composición eran analizados para intentar construir una imagen más clara de Tracy Atlas. Lo primero que sorprendió a los investigadores fue el comportamiento del brillo.
Los cometas del sistema solar siguen una curva de luminosidad predecible. Aumentan su intensidad de forma gradual al acercarse al Sol. Pero en este caso, la luminosidad de Tres y Atlas aumentó abruptamente en cuestión de días, como si algo se hubiera encendido. El fenómeno fue tan repentino que los sensores de algunos telescopios tuvieron que reajustarse para evitar la saturación de las imágenes. Esa intensidad no podía explicarse únicamente por sublimación. Incluso, considerando el alto contenido de dióxido de carbono, la tasa de liberación de gas no justificaba tal incremento de brillo. Algunos investigadores propusieron que el reflejo provenía de superficies metálicas, quizá grandes fragmentos altamente reflectantes que giraban con el núcleo. Otros hablaron de una reacción química en cadena dentro del material del cometa, liberando energía de forma violenta. Pero ninguna de las hipótesis encajaba por completo. Lo más desconcertante llegó cuando se notó que el patrón del brillo coincidía con regiones específicas de la superficie. El James Webb logró captar pequeñas variaciones de color en la coma que indicaban zonas de distinta composición. Es decir, Tres y Atlas no era un cuerpo homogéneo, sino una mezcla compleja de materiales con diferentes temperaturas y densidades. Algunas áreas parecían compuestas de compuestos orgánicos, carbono y metano congelado, mientras que otras contenían minerales metálicos, como níquel puro. La combinación de ambos es algo que rara vez se encuentra en un solo objeto. Este descubrimiento hizo que algunos científicos plantearan una posibilidad revolucionaria. Tal vez Tres y Atlas no sea un objeto natural completo, sino un fragmento de algo mucho mayor. Un pedazo arrancado de un planeta helado o de una luna destruida, lanzado al vacío interestelar hace millones de años por un evento catastrófico. En ese escenario, el desequilibrio químico, el exceso de CO2, la ausencia de hierro, la presencia de metales puros, tendría sentido. El fragmento podría provenir de las capas internas de un cuerpo planetario, con una geología distinta a la nuestra. Pero hay algo aún más intrigante. Las simulaciones indican que Tres y Atlas no sigue una rotación estable. Su giro parece variar cada pocas horas, como si una fuerza interna alterara su movimiento. Esto ha llevado a algunos astrónomos a pensar que el núcleo podría estar parcialmente hueco o que emite chorros de gas de manera asimétrica, actuando como impulsores naturales. Este tipo de comportamiento ya se observó en Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado, que también mostró una aceleración inexplicable mientras abandonaba el sistema solar. La diferencia es que Tres y Atlas parece hacerlo con una potencia mucho mayor. Y si ambas trayectorias, Oumuamua en 2017 y Tres y Atlas en 2025, muestran patrones similares, entonces no estaríamos hablando de simples coincidencias. Podría tratarse de una clase de objetos interestelares que no encajan en las categorías actuales de la astronomía. Algunos investigadores ya los denominan mensajeros interestelares, fragmentos o estructuras expulsadas de civilizaciones o sistemas planetarios extintos que cruzan la galaxia como reliquias errantes. Aunque la ciencia aún no se atreve a dar ese paso, la posibilidad no deja de fascinar. Si Tres y Atlas proviene de un sistema solar 2 veces más antiguo que el nuestro, podría cargar con una historia que antecede incluso a la formación de la Tierra. En su interior, tal vez haya compuestos o estructuras que nunca hemos visto, materiales que no existen aquí y que podrían contarnos cómo era el universo cuando aún se estaba formando. Mientras tanto, los astrónomos se preparan para su máxima aproximación al Sol. El 29 de octubre de 2025, Tres y Atlas alcanzará su punto más cercano, y durante unas pocas horas, todos los instrumentos del planeta estarán apuntando hacia él. Será la última oportunidad de registrar con claridad este visitante antes de que se pierda detrás del resplandor solar.
Después, solo quedará esperar a que reaparezca brevemente a finales de diciembre, cuando comience su largo viaje de regreso hacia el vacío interestelar. Cada segundo cuenta. Y la humanidad, una vez más, observa al cielo, consciente de que está presenciando algo irrepetible. A medida que el misterioso viajero se acercaba al Sol, el interés mediático comenzó a mezclarse con el fervor científico. Las redes sociales se llenaron de imágenes y simulaciones creadas a partir de los datos del James Webb y del Hubble. En ellas, Tracy Atlas aparecía como una esfera difusa envuelta en una nube de gas que brillaba en tonos azulados, con una tenue estela que parecía retorcerse como una espiral luminosa. Pero detrás de las imágenes virales, los científicos mantenían la cautela. La mayoría de los datos seguían sin cuadrar. Por ejemplo, la temperatura estimada de la superficie no coincidía con el nivel de emisión de CO2. Incluso a las distancias más cercanas al Sol, la cantidad de gas expulsado era tan alta que el objeto debería haberse fragmentado o derretido por completo, pero seguía intacto. Además, las variaciones en su brillo no seguían el patrón esperado para un cuerpo irregular que gira. Era como si la luz proviniera de un proceso interno, no de la reflexión solar. Algunos astrónomos compararon ese comportamiento con el de un motor de plasma natural, una liberación controlada de gas que impulsaba lentamente al objeto en distintas direcciones. Esto abrió una discusión fascinante. ¿Podría la naturaleza haber creado un mecanismo capaz de simular la propulsión? En teoría, sí. Existen escenarios en los que el calor acumulado en cámaras internas de hielo y gas provoca erupciones periódicas que empujan el cuerpo hacia un lado u otro. Pero el patrón de Tracy Atlas parecía demasiado preciso, demasiado repetitivo, como si siguiera un ritmo. Y ese ritmo era lo que más inquietaba a la comunidad científica. Mientras tanto, la Agencia Espacial Europea, ESA, confirmó que 2 de sus naves en órbita marciana, Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter, intentarían capturar imágenes detalladas cuando el objeto pasara a unos 28 millones de kilómetros de Marte, una distancia relativamente corta a escala astronómica. Estas sondas, equipadas con cámaras de alta resolución y espectrómetros de color, serían las únicas capaces de observarlo sin la interferencia del resplandor solar. Las expectativas eran enormes. Por primera vez, podríamos obtener una imagen nítida del núcleo de un visitante interestelar. Sin embargo, no todos los datos provenían de fuentes institucionales. Algunos observatorios independientes reportaron mediciones inusuales, variaciones en las ondas de radio provenientes de la dirección de Tracy Atlas. Aunque la mayoría atribuyó esto a interferencias atmosféricas, hubo quienes sugirieron que el objeto podría estar emitiendo radiación electromagnética en frecuencias no naturales. NASA y ESA no confirmaron esos reportes, pero tampoco los desmintieron por completo. Simplemente guardaron silencio. Este silencio, claro, avivó la imaginación colectiva. En foros y canales de astronomía comenzaron a circular teorías que iban desde lo plausible hasta lo imposible. Algunos decían que Tracy Atlas era un fragmento de una luna interestelar cubierta por minerales exóticos. Otros, que era una nave abandonada por una civilización antigua. Incluso, surgió una hipótesis más biológica, que el objeto fuera una forma de vida interestelar, una criatura cósmica que se alimentaba de polvo y gas, liberando dióxido de carbono como subproducto metabólico. Y aunque suene descabellado, no existe evidencia que descarte por completo esa posibilidad. Los astrónomos más escépticos insistieron en que las apariencias engañan. El universo está lleno de rarezas químicas y dinámicas que desafían nuestra intuición. Pero incluso ellos admitían que el caso de Tracy Atlas era excepcional. Nunca antes habíamos observado un cuerpo con tanta energía, tanta masa y un comportamiento tan inexplicable. El hecho de que existan 3 objetos interestelares conocidos,
Oumuamua, 2 y Borisov, y ahora 3 y Atlas, podría significar que no son raros, sino simplemente difíciles de detectar. Y si eso es cierto, entonces el espacio entre las estrellas podría estar repleto de estos viajeros silenciosos, cruzando de un sistema a otro sin que lo sepamos. Cada noche, mientras los telescopios registraban su aproximación, los científicos se enfrentaban a una mezcla de emoción y temor. 3 y Atlas no solo era un objeto físico, se había convertido en un espejo. En él se reflejaban todas nuestras preguntas sobre el universo, sobre el origen de la vida y sobre el lugar que ocupamos en un cosmos que todavía no comprendemos. Porque quizá, en su núcleo helado, viajan los restos de una historia mucho más antigua que la nuestra. El 29 de octubre de 2025 llegó, y con él, el momento que los astrónomos habían esperado durante meses. 3 y Atlas alcanzó su perihelio, el punto más cercano al Sol. Y durante esas horas críticas, cada telescopio disponible en la Tierra y en el espacio estuvo apuntando hacia el mismo lugar. Desde Hawái hasta Chile, y desde la órbita de Marte hasta los observatorios de la NASA, todos los ojos del planeta estaban fijos en un visitante que, de algún modo, parecía desafiar las leyes de la física conocidas. Lo que se registró ese día dejó atónitos incluso a los científicos más escépticos. En lugar de desintegrarse por el calor extremo como se esperaba, 3 y Atlas mantuvo su estructura. Su brillo aumentó de forma repentina, alcanzando una magnitud aparente que lo convirtió por un breve instante en uno de los objetos más luminosos del cielo. No era visible a simple vista, pero los sensores del James Webb detectaron un incremento energético que parecía provenir del interior del objeto, como si su núcleo estuviera liberando una cantidad colosal de energía. Ese comportamiento era tan inusual que algunos investigadores creyeron que se trataba de un error de medición. Sin embargo, al comparar los datos del Hubble, del Very Large Telescope y de la misión SPHEREX, todos coincidieron. TRAS, Atlas, se había vuelto inexplicablemente activo. El patrón espectral de su emisión mostraba un brillo intenso en longitudes de onda del infrarrojo medio, lo que sugería la liberación de calor o radiación controlada. Pero ¿cómo puede algo tan antiguo y aparentemente inerte producir energía propia? Una posibilidad planteada fue que el cometa contenía cavidades internas llenas de gas a presión, y que el calor del Sol había desencadenado una liberación masiva, casi como una erupción volcánica en miniatura. Otra hipótesis, más audaz, sugería la presencia de compuestos radiactivos que, al desintegrarse, generaban calor desde el interior, algo nunca antes visto en un objeto interestelar. Si eso fuera cierto, implicaría que 3 y Atlas proviene de un sistema solar con una historia de formación completamente distinta, donde los elementos pesados y radiactivos eran más comunes, pero la parte más sorprendente llegó cuando, en pleno perihelio, las imágenes de los telescopios marcianos comenzaron a transmitirse. Desde la órbita de Marte, las sondas Mars Express y ExoMars captaron una secuencia de imágenes que revelaban la silueta del objeto en medio de su gigantesca nube de gas. El resultado fue desconcertante. La forma del núcleo no era esférica, ni siquiera irregular como la de la mayoría de los cometas. Tenía una estructura alargada y simétrica, casi geométrica, como si hubiera sido moldeada por un proceso no natural. Algunos astrónomos advirtieron que las distorsiones ópticas podrían haber alterado las imágenes, pero incluso, corrigiendo los datos, la figura mantenía proporciones curiosamente regulares. Se asemejaba a una especie de cilindro irregular con ángulos definidos, más parecido a un artefacto que a una roca. La comunidad científica reaccionó con prudencia, pero las comparaciones con Oumuamua fueron inevitables. Ambos objetos compartían trayectorias hiperbólicas, comportamientos anómalos y una forma inesperadamente simétrica. En los días posteriores,
Los medios de comunicación comenzaron a especular con todo tipo de teorías, desde que 3I Atlas podría ser una nave interestelar abandonada, hasta la idea de que fuese una sonda autorreplicante que recorre la galaxia recolectando datos sobre los sistemas que visita. Ninguna de estas hipótesis tiene sustento científico sólido, pero lo cierto es que nadie ha logrado explicar de manera satisfactoria las anomalías observadas, y es precisamente esa incertidumbre la que hace de 3I Atlas un fenómeno tan fascinante. Porque más allá de las teorías, este objeto representa una frontera. La línea que separa lo que entendemos del universo de todo lo que todavía ignoramos. Un recordatorio de que la ciencia no tiene todas las respuestas, sino un conjunto de preguntas cada vez más profundas. En ese sentido, 3I Atlas se ha convertido en algo más que un cometa o un visitante interestelar. Es una metáfora viviente del conocimiento humano. Algo que avanza velozmente hacia lo desconocido, iluminando brevemente nuestro cielo antes de desaparecer. Y aunque en unos meses ya no podamos verlo, las preguntas que deja detrás seguirán orbitando nuestras mentes mucho después de que él haya abandonado el sistema solar. Cuando 3I Atlas desapareció detrás del resplandor del Sol, a finales de octubre, la Tierra entera quedó en silencio. Durante semanas, nadie pudo observarlo directamente. Era como si el visitante se hubiera desvanecido entre la luz, ocultando su secreto justo cuando estábamos a punto de comprenderlo. Sin embargo, las estaciones de monitoreo seguían recibiendo lecturas de radiación y fragmentos de datos dispersos que mostraban algo desconcertante. Incluso sin contacto visual, el objeto seguía emitiendo una firma térmica constante. No se estaba enfriando como lo haría un cometa normal. Era como si conservara una fuente de calor interna. Cuando reapareció en diciembre, alejándose ya del Sol, los astrónomos esperaban ver un cuerpo debilitado, fragmentado o rodeado de restos. Pero 3I Atlas seguía intacto. Su brillo había disminuido. Sí, pero no mostraba signos de haber perdido masa significativa. De hecho, su cola parecía haberse reorganizado, como si los gases hubieran formado una estela perfectamente alineada con su trayectoria de salida. El fenómeno fue tan preciso que algunos científicos lo compararon con el rastro aerodinámico que deja una nave al salir de la atmósfera. Y aunque no se trataba de ninguna nave, al menos hasta donde sabemos, la comparación resultaba inevitable. El 16 de marzo de 2026 marcará el siguiente momento clave. 3I Atlas pasará cerca de la órbita de Júpiter, a unos 53 millones de kilómetros. Y aunque parezca una distancia inmensa, para los estándares astronómicos es lo bastante cercana como para que una sonda pueda alcanzarlo. Aquí entra en juego una idea que ha capturado la imaginación de los ingenieros de la NASA: aprovechar la nave Juno, actualmente en órbita de Júpiter, para intentar un sobrevuelo de emergencia. La misión Juno, lanzada en 2011, lleva más de una década explorando el gigante gaseoso. Su misión principal debía finalizar en septiembre de 2025, pero el hallazgo de 3I Atlas cambió todo. Algunos científicos proponen extender su vida útil unos meses más y realizar un último intento: redirigir la nave mediante una serie de maniobras gravitacionales para interceptar la trayectoria del objeto en marzo. Sería un encuentro lejano, sin posibilidad de aterrizaje, pero suficiente para capturar imágenes directas de su superficie. Si logran hacerlo, sería la primera vez en la historia que una sonda humana observa de cerca un visitante interestelar. El reto, sin embargo, es monumental. Las diferencias de velocidad y dirección son tan grandes que Juno tendría que ejecutar un viraje extremo, agotando casi todo su combustible restante. Algunos en la comunidad científica argumentan que el riesgo no vale la pena. Otros, en cambio, creen que esta es una oportunidad que la humanidad no puede dejar pasar. Un encuentro así podría resolver décadas de preguntas en unas pocas horas de transmisión. Mientras tanto, en la Tierra,
los laboratorios continúan analizando los datos recolectados por los telescopios. La teoría predominante ahora sugiere que 3I Atlas es un fragmento de un cuerpo planetario expulsado de su sistema hace miles de millones de años, posiblemente durante la muerte de su estrella madre. Si eso es cierto, entonces estamos observando un pedazo de historia galáctica, un testigo silencioso de eventos ocurridos mucho antes del nacimiento de nuestro Sol. Y sin embargo, en medio de la emoción científica, persiste una sensación de humildad, porque por más tecnología, modelos y teorías que tengamos, seguimos sin poder responder la pregunta más básica: ¿qué es realmente 3I Atlas? Su comportamiento no encaja del todo en las leyes que conocemos. Su composición no coincide con la de ningún otro objeto. Y su paso por nuestro sistema solar es tan breve que, en unos pocos meses, desaparecerá para siempre, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Quizá eso sea lo más hermoso de todo. El universo no nos ofrece certezas, sino misterios. Y cada uno de ellos nos recuerda que, por más que avancemos, seguimos siendo exploradores en la oscuridad, mirando hacia arriba con la misma curiosidad que impulsó a los primeros humanos a levantar la vista al cielo. Porque tal vez, en esa curiosidad, reside lo más verdaderamente alienígena que existe en nosotros, la necesidad de entender lo que no podemos comprender del todo. A medida que 3I Atlas se aleja del Sol y comienza su viaje de retorno hacia la oscuridad galáctica, deja tras de sí un eco de preguntas que resuenan entre los científicos y soñadores de todo el mundo. Durante unos pocos meses, la humanidad presenció algo que ocurre quizá una vez en la historia de cada civilización: el paso de un mensajero interestelar, un viajero venido de un rincón desconocido de la Vía Láctea, que nos permitió vislumbrar lo vasto e incomprensible del cosmos. Y aunque nuestras cámaras, telescopios y ecuaciones no pudieron descifrarlo del todo, lo que sí nos reveló fue algo más profundo, que aún queda un infinito por explorar. Los últimos registros enviados por el James Webb muestran a 3I Atlas reduciéndose a un punto de luz que lentamente se apaga en el fondo negro del espacio. Su velocidad es tan alta que pronto dejará atrás la influencia gravitatoria del Sol para vagar eternamente entre las estrellas. Cada kilómetro que avanza es un recordatorio de lo pequeños que somos frente al universo que nos rodea. Y sin embargo, también demuestra que hemos alcanzado la capacidad de mirar más allá, de detectar y estudiar un objeto que ni siquiera pertenece a nuestro sistema solar. Lo que una vez fue invisible, ahora forma parte de nuestra historia. Las agencias espaciales siguen evaluando si la misión Juno podrá cambiar su rumbo y lograr el sobrevuelo de marzo de 2026. Si lo consigue, las imágenes que obtenga podrían cambiar para siempre nuestra comprensión del cosmos. Pero incluso si no lo hace, el simple hecho de haber observado este fenómeno ya ha transformado la ciencia. 3I Atlas nos obligó a repensar lo que creíamos saber sobre los cometas, los sistemas planetarios y la composición química del universo. Nos mostró que los materiales que dan forma a los mundos pueden adoptar combinaciones que nunca imaginamos, que el espacio interestelar está lleno de fragmentos errantes esperando ser descubiertos, y que cada uno de ellos podría contar una historia distinta sobre el origen de la materia, del tiempo y tal vez de la vida misma. La lección final no es que 3I Atlas sea un cometa, una nave o una reliquia de otro sol. La verdadera enseñanza está en nuestra reacción ante él, en la forma en que un simple punto de luz fue suficiente para unir a miles de científicos, ingenieros y observadores bajo una misma pregunta: ¿qué somos frente a esto? Esa pregunta es la chispa que impulsa el progreso humano, la curiosidad que nos empuja a seguir buscando. Porque el universo no nos habla en palabras, sino en enigmas. Y cada vez que uno de esos enigmas cruza nuestro cielo, se abre una nueva puerta al conocimiento. Así que, si algo nos deja 3I Atlas, no es una respuesta, sino un recordatorio. Los misterios no existen para asustarnos, sino para inspirarnos. En su fugaz visita,
Este visitante interestelar no solo atravesó nuestro sistema solar, también atravesó nuestra comprensión de la realidad. Y quizás eso sea lo más importante de todo. Si te apasiona el universo tanto como a nosotros, suscríbete y deja en los comentarios qué crees que hay más allá de las estrellas visibles. ¿Crees que algún día encontraremos otra forma de vida? ¿O acaso ya nos ha visitado sin que lo sepamos? Cada opinión cuenta, porque la ciencia avanza gracias a la curiosidad de quienes miran al cielo y se atreven a preguntar. Porque mientras existan preguntas, existirá el deseo de explorar, y mientras sigamos explorando, el universo nunca dejará de sorprendernos.